Una de las funciones sociales más importantes de la historia es evidentemente el generar identidad. Hemos visto en este marco conmemorativo, en octubre, de los 450 aniversario de la fundación de la Purísima Concepción de Celaya. En ese sentido, quiero platicarles que también existen otra serie de elementos característicos, pues particularmente vinculados con la historia, que también forman identidad. Y el día de hoy quiero platicarles específicamente de las leyendas, un par de leyendas sumamente interesantes que, como les digo, forman parte del sistema de creencias populares, culturales, que generan identidad en las diferentes comunidades o en las diferentes ciudades. En ese sentido, quiero primero explicarles que una leyenda, si bien en su gran parte narrativa está compuesta específicamente por situaciones ficticias, también gran parte de su base estructural se basa en la realidad, es decir, en acontecimientos, algún espacio, algún suceso que evidentemente fue un acontecimiento histórico. En ese sentido, una leyenda, pues como les comento, prácticamente su gran estructura se basa en la ficción. Sin embargo, como les comento, a través de la historia oral, de la recopilación de diferentes escritos, del vulgo popular, de los dichos, se ha rescatado una serie de historias, de leyendas justamente que generan identidad para los celayenses. El día de hoy les voy a compartir un par de ellas. La primera es popularmente conocida como la famosa leyenda de la rodilla del diablo. Pues bien, empezamos por la época novohispana, siglo XVIII aproximadamente, finales del siglo XVII, donde obviamente las órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, tenían un gran cúmulo en términos de poder adquisitivo, de riqueza, y contenían dentro de sus propiedades pues varios espacios geográficos, haciendas, así como otro tipo de propiedades. En ese sentido se dice que los padres carmelitanos contaban con una propiedad en lo que hoy en día es la esquina de Aztecas y Álvaro Obregón, una propiedad donde trabajaban pues diferentes, obviamente, trabajadores, realizando diferentes faenas, labores de campo, labores en obras específicamente, y en ese sentido existía un capataz que tenía fama de tener a la mejor cuadrilla en esa época. Entonces, dice la historia, obviamente existen diferentes versiones, pero la base narrativa es la siguiente. Te dice que ese capataz en una de sus ocasiones encontró en alguna vereda, o incluso se dice que también fue en el Mesón de Guadalupe, a un forastero con capa dragona, sombrero de ala ancha, quien entablaron una conversación y le comentó que para evitar trabajar de más, lo que tenía que hacer era poner una piedra laja en el espacio donde trabajaban para de esa manera, digamos, pasar de manera más sencilla o hacer el proceso de selección más sencilla, y en esta piedra laja había un orificio donde aquella persona que tuviera la capacidad, su rodilla iba a entablar de manera perfecta. En ese sentido, el capataz iba a ahorrarse ese tiempo para los menesteres pues, que a él más le gustaban. Entonces el capataz le hizo caso a ese forastero desconocido y colocó la piedra laja, de manera que el proceso de selección para los trabajadores de su cuadrilla fue llevado de esta manera. Poco a poco fueron ingresando diferentes personas a través de este proceso selectivo donde colocaban su rodilla, e incluso algunas versiones donde mencionan que aparte de la rodilla o del orificio que existía, había otros dos orificios donde colocaban sus dedos índices, y era otro elemento característico para formar parte de esa cuadrilla tan importante de este capataz. Se dice la leyenda que en alguna ocasión llegó un jovencito, obviamente menor de edad, y que de alguna u otra manera su rodilla fue colocada en este orificio, y el capataz le dio oportunidad de trabajar en la obra. Sin embargo, pues eran trabajos sumamente pues riesgosos, sumamente fatigadores, y en ese sentido el jovencito en algún momento no logró llevar a cabo estas tareas, estas actividades, y el capataz, colorecido, lo agarró a fuetazos y se dice que incluso le rompió la nariz. En ese sentido llegaron sus compañeros de trabajo y al percatarse que el capataz estaba lastimando de manera muy grave al jovencito, pues lo separaron. Al momento de ver la cara de este capataz se dieron cuenta que no era él, que estaba desfigurado. Incluso hay algunas versiones que mencionan que echaba espuma de la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario de la Virgen del Carmen, y en ese momento se convirtió en aquel forastero de capa dragona. Se dice que posteriormente encontraron al capataz, pues obviamente en estado de ebriedad, y los padres carmelitanos decidieron pues correrlo. Entonces, posteriormente se menciona que los padres bendijeron esta piedra, pero se quedó durante muchos años más. En ese sentido, todavía podemos ver
a través de la historia oral, a través de la cultura popular, como incluso en los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, por ahí todavía se podían escuchar algunas historias donde los más valientes pasaban por aquellos espacios, por aquellas calles y metían obviamente su rodilla para ver si cabía y pues dotaban en ese sentido de gran valentía y de gran valentía específicamente.